Bueno, lo primero que el hombre tiene es el cuerpo físico en donde ejecuta la labor de pensar. Generalmente la charla la empezábamos diciendo que pensamos. Y en ese estadio yo quisiera decirles a ustedes que levantara la mano el que no haya sentido alguna vez en la vida el amor platónico. La verdad, parece que todos hemos sentido el amor platónico. Bueno, uno. Dos, quisiera decirles y preguntarles si ustedes estarían de acuerdo conmigo cuando yo digo que esos enmascarados o tapados con bufandas o cosas así que salieron en el pasado paro campesino a romper las vitrinas de Bogotá son unos vándalos, cafres o apaches. ¿Estarían de acuerdo? Pues sí, estamos de acuerdo todos con ese comandante de la policía que dijo, esos son unos vándalos. Estamos de acuerdo con Guillén cuando dice, Colombia, país de cafres. Estamos de acuerdo cuando hay alguien terrible y decimos, ese tipo es un apache. ¿Por qué hacen cosas de esa naturaleza? Entonces, con estos 3 o 4 ejemplos que les he puesto, mi pregunta es, ¿nosotros pensamos? ¿O nos hacen el favor de pensar por nosotros? Miremos esto. Les voy a leer para responder la primera pregunta, una parte, solamente una parte del Tratado del Amor Platónico. Dice así, Platón: sin embargo, el joven que se ve servido y honrado, al igual que un dios, por un amante que no finge amor, sino que está sinceramente apasionado, siente despertarse en él la necesidad de amar. Si antes sus camaradas u otras personas han denigrado en su presencia de este sentimiento, diciendo que esa cosa fea, que es cosa fea tener una relación amorosa, y semejantes discursos han hecho que rechazara a su amante, el tiempo transcurrido, la edad, la necesidad de amar y de ser amado le obligan bien pronto a recibirle en su intimidad, porque no se puede estar en los decretos del destino que se amen 2 hombres malos, ni que 2 hombres de bien no puedan amarse. Es decir, Platón nos habla del amor entre hombres, el amor homosexual. Cuando no vi ninguna mano levantada, entendí que todos habíamos sentido el amor platónico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos han vendido una idea del amor platónico que no está en Platón, que es distinto el criterio del amor platónico al criterio con el que vivimos todos los días. ¿Quién nos enseñó ese tipo de amor platónico? Ese amor platónico nos lo enseñaron los medios de comunicación, nos lo enseñaron los púlpitos, nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en ninguna parte. Pero nunca nos tomamos la molestia de ir a ver o de pensar que era el amor platónico. Y decimos que somos pensantes. Si hubiésemos hecho el pensamiento de que es el amor platónico, pues pensaríamos de otra manera diferente. Si ahorita volvemos a levantar los dedos, sería diferente la estadística, ¿verdad? Porque hemos entendido el amor platónico de una manera distinta, en donde se toma a Platón y se lo mete en la cultura actual sin preguntarnos nunca quién era Platón. Y entonces cuando tomamos textos de Platón, como por ejemplo el texto en donde dice que los sofistas son lo peor que hay en la vida, nosotros para insultar a alguien le decimos que es un sofista. Pero cuando Hegel recoge a los sofistas, y cuando empezamos a pensar en el fabuloso siglo de Pericles en la Grecia, y a Pericles nadie lo menciona
como un gran personaje, sino que se menciona a Sócrates, se menciona a Platón y tal, y empezamos a escarbar en la historia de Platón y en la historia de Sócrates, empezamos a encontrar un contexto en el que se dieron esos pensamientos que no corresponden a lo que nosotros hoy pensamos porque nos han dicho que ellos dijeron. Es decir, no utilizamos en el mundo físico ese campo de pensamiento. En el segundo ejemplo propuesto, cuando el comandante de la policía dice que son unos vándalos, entonces empiezo yo a buscar qué son los vándalos. Y los vándalos es un pueblo que logra rebelarse contra el imperialismo romano para hacer un imperio vándalo al mando de Genserico, y el mando de Genserico hace doblegar a los romanos en la parte de España y en las partes cercanas a Italia, en donde ellos tienen su capital y tienen su gobierno. ¿Y saben quién utilizó la palabra vándalos como un peyorativo contra los vándalos? Fue un sacerdote defensor de los privilegios de los feudales franceses, cuando los republicanos se levantaban contra Francia, y dijo: esos son unos vándalos. Entonces le puso un contexto político que nosotros no lo pensamos, sino lo utilizamos porque los medios de comunicación nos dicen: esos son los vándalos, y lo toman desde cómo, como la derecha francesa que huye de los republicanos que empiezan a predicar el liberalismo que llega a Francia. ¿Pensamos nosotros que son los vándalos? No. Y los cafres, la historia de los cafres es muy linda, la historia de los cafres es bella. ¿Quiénes eran los cafres? Resulta que era un pueblo que tenía una organización social que era tan generosa y tan amable que lograban dar figuras y formas físicas extraordinarias de raza negra en el África, amantes como nadie de su libertad, solidarios como nadie en el desarrollo de su personalidad y de sus actividades en el África. El desarrollo físico era tan grande que los ingleses dijeron: ahí tenemos la mano de obra, no es más que mandemos la caballería ligera inglesa, que era la mejor arma militar de su época en Europa, les ponemos las redes y nos traemos esos negritos y aquí los hacemos sudar petróleo para rentarnos con su mano de obra. Mandaron la caballería ligera inglesa, y la caballería ligera inglesa llega, y los negros se sienten ofendidos en su dignidad, porque ellos no tenían precio, ellos no trabajaban en un mundo mercantil, ni estaban interesados sino en su libertad y en su felicidad y en su fraternidad. Y estos negritos le han dado una paliza a la caballería ligera inglesa de tal magnitud que salió corriendo y con el rabo entre las piernas Inglaterra y su caballería inglesa, porque fue un pueblo que defendió la libertad. ¿Qué dijeron los ingleses? Esos son unos cafres. ¿Y nosotros qué decimos? Que esos son unos cafres. ¿Y Guillén qué dice? Colombia, país de cafres. Y cada que queremos decir que alguien es un malandrín, le decimos que es un cafre. ¿Pensamos? ¿Utilizamos en el mundo físico el sistema del pensamiento? No. Nos hacen el favor de pensar por nosotros. Nos dicen que es un cafre. Y cuando nos hablan de los apaches, ¿qué son los apaches? Los que se oponen a la conquista norteamericana por parte de los ingleses y defienden su raza, como los indios nuestros, cuando se defendían, y que nos obligaron a entender que ser un indio y ser un apache es un peyorativo, lo peor que le puede pasar a uno en la humanidad, y nosotros empezamos a denigrar de la ciencia de nuestros indios, que era superior a la ciencia europea, y empezamos a sentirnos por debajeados. ¿Qué estamos viviendo en el mundo actual? La carencia de pensamiento. Una carencia de pensamiento que ha hecho que en las facultades de filosofía lo único que se hace es repetir de memoria a los autores, y las universidades colombianas, por ejemplo, no han producido una sola idea filosófica
que tenga relevancia universal, sino que se repiten, y los profesores son especialistas en autores, y cada profesor se sabe un montón de libros, y dice que el filósofo dijo, cuando muchas veces a él le dijeron que había dicho porque el traductor dijo otra cosa totalmente distinta. Y los mejores profesores son los que sí se saben el lenguaje originario, y entonces dicen que realmente el filósofo lo que quiso decir fue esto. Entonces, en lo que yo les decía de los griegos se nos venden en bruto. Nunca se ha pensado cuáles pudieron ser las falencias de la filosofía griega. Por ejemplo, uno lee a Ortega y Gasset, y Ortega y Gasset dice: Sócrates no solamente no era filósofo, sino que era un enemigo de la filosofía. ¿Por qué? Porque Sócrates se dedicó a conspirar contra los griegos, contra la democracia griega, y Platón también. Y Platón escribe el libro de la República, y el libro de la República es el proyecto político que tiene la aristocracia decadente en contra de la democracia griega, con tan mala fortuna que la aristocracia griega nunca le creyó a Platón, sino que le creyeron a Alcibiades, y Alcibiades le dieron realzamiento político, mientras que Platón le tocó guardarse el libro de la República para vendérnoslo a nosotros como un texto abstracto que sirve como fórmulas de la sabiduría, de la justicia, del bien. Entonces, en esas condiciones, lo que está pasando, lo que nos está pasando a nosotros es que no pensamos. Y ahí viene el diseño de la Universidad Colombiana y el diseño del Colegio Colombiano. El Colegio Colombiano les dice: el que sabe está aquí, y los que no saben están abajo, y uno se la traga enterita. Entonces el que sabe dice qué es lo que hay que decir, y el que no sabe repite qué es lo que hay que decir, que le dijo el que está en la parte alta. La enseñanza no es circular, porque en la materia circular todos saben, y entonces viene el edúcere, que es sacar de adentro lo que todos conocen, que es diferente a insuflar desde la parte alta los conocimientos que son lo que el señor que está aquí dice que es. Y entonces este señor es absolutamente prepotente. Es tanto que cuando Schopenhauer inventa la tesis de tener razón, dice: si usted está aquí y le hacen una pregunta que usted no sabe, a usted le basta con decir que no entiende la pregunta para que el público lo saque a sombrerazos al que se atrevió a discrepar de usted. Entonces, en las estratagemas de Schopenhauer, fíjense cómo se juega con el criterio total de prepotencia que se le da al que está encima. Y entonces hemos visto en estos días una conferencia de algún jesuita sobre la masonería, en donde ni siquiera respondió ninguna pregunta, porque simplemente decía que no entendía las preguntas. O sea, el auditorio quedó aplastado por sí mismo, y el otro se basaba en esa posibilidad del no pensar para acabar con los que querían pensar. Entonces, si hacemos un esfuerzo por pensar, podemos empezar a llegar a conocer algo más que lo que estamos viviendo, y eso ya sería un avance genial en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque por primera vez no viviríamos con lo que nos dicen los aparatos proyectores de cultura del Estado, los aparatos proyectores de los dueños de la proyección, que nos proyectan las ideas que el dueño quiere que nosotros tengamos. Y el mecanismo de la educación, ¿cómo se ha hecho? El mecanismo de la educación se ha hecho de tal manera que nadie piense, y vamos increciendo en este sistema de que nadie piense. ¿Cómo? Ahora ya con las reformas legales, por ejemplo, en el derecho administrativo ahora ya dicen que lo que ha dicho como jurisprudencia la Corte hay que aplicarlo a todo lo que venga después. ¿Qué dicen los que reforman, por ejemplo, los delitos informáticos? Dicen: es que hay que crear un delito para cada hecho.
¿Para qué? Para evitar que alguien pueda interpretar. Y vamos creciendo de tal manera que cada vez vamos viviendo más a costillas de lo que otros nos dicen que es la verdad. Entonces, no hay un criterio de búsqueda de ningún sistema, de ninguna correlación causal. En la esfera del pensamiento, entonces, desde el punto de vista materialista, hay un criterio para establecer los niveles de abstracción que pueda tener el pensamiento. Entonces, se empieza en el nivel de la sensación, que es la respuesta del cuerpo a las influencias externas. Cuando las sensaciones se multiplican, se forman las ideas. Cuando las ideas se multiplican, se forman los conceptos. Estoy haciendo un resumen de Henri Lefebvre. Cuando los conceptos se multiplican, se hacen los juicios, y cuando los juicios se multiplican, se forman los razonamientos. O sea, la búsqueda de relaciones causales en los elementos mediáticos, cercanos, en un nivel pequeño de abstracción. Y hasta ahí llegamos. Entonces, ustedes pensan sí, porque yo puedo escoger entre un bus que va para allá o un bus que va para acá. Entonces yo pienso, ¿en qué bus me subo? Que es casi lo mismo que hace una fiera maestrada, que escoge entre lo que le dice el domador, o cuándo tiene que comer, o a qué horas tiene que hacer una necesidad fisiológica en tal sitio. O sea, son niveles de pensamiento que no llegan a los criterios abstractos. Y ahí decimos nosotros, somos pensantes. Yo puedo elegir entre irme en un taxi o irme en un bus, entre llegar a mi casa temprano o llegar tarde. Entonces yo digo, soy pensante porque puedo hacer eso. Ese nivel de pensamiento es de una abstracción bastante dudosa, bastante pequeña, bastante mecanizada en la forma de expresión. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en una sociedad teosófica, en un círculo literario, en una logia masónica, etcétera, a pensar qué hay que hacer, tenemos que, lo primero, empezar a pensar en el mundo físico, para tratar de ubicarnos en el mundo físico, realmente pensando que ya es un esfuerzo gigantesco. En la experiencia docente en la universidad, cuando un alumno se lee un texto y uno le dice que qué dijo el texto, entonces él le repite el texto, pero uno le dice, no, usted que dice sobre el texto, dice, hasta ahí ya no llego. Yo le repito lo que dice el texto, y dice, buen alumno. Y de resto, el mal alumno no dice el texto siquiera. Entonces se califica mal al que no dice el texto y bien al que dijo el texto. Yo les contaba el otro día una experiencia mía en la Facultad de Filosofía. Tenía un PhD, profesor de filosofía, y nos dice en la clase, ¿qué dice el resumen de lo que dice el autor de la teoría del conocimiento? Y debajo pongo, y mi pensamiento sobre lo que dice el autor es tal cosa. Me devuelve el examen con una tacha así sobre mi pensamiento. Yo dije, perdí la materia. Voy a filosofía y me dice, pues resumió muy bien el autor, pero su pensamiento es pésimo, malísimo. Entonces dije, bueno, pues sí, perdí, tocará repetir. Cuando, oh sorpresa, había sacado 4,5 en el examen de filosofía. Entonces llegué al examen final y ya sabía la fórmula. Entonces me dijo, resume el autor. Yo me había estudiado muy bien el autor, resumí el autor y no puse mi pensamiento. Entonces vino la calificación, dijo, se le olvidó poner su pensamiento. En consecuencia tiene 4,6. Facultad de Filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no estamos filosofando, sino repitiendo autores, y que el pensamiento mío no vale, y si lo expongo, no se lo entiende, no se lo trafica, no se lo discute, no se lo valora. Entonces, la primera lección que tiene que tener alguien que quiera buscar el conocimiento es empezar a pensar. Cuando uno llega ya al pensamiento, entonces vienen las abstracciones, primero de la ciencia, que empieza a hacer abstracciones de relaciones de causalidad y a encontrar causalidades por todas partes. Pero cuando esas causalidades se vuelven la búsqueda de las últimas causas, entonces ya entra una fase superior del conocimiento, que es la fase filosófica. Y en la fase filosófica, los filósofos ya empiezan a enredarse. Cuando se termina filosofando, por ejemplo, Jean-François Lyotard empieza a hacer el análisis de eso a lo que va llegando,
dice, esto es muy complicado. Llegar al término filosófico, que todavía estamos en el mundo físico, todavía estamos en las relaciones ordinarias, llegar a la abstracción filosófica es complicadísimo. Y termina el mismo Sócrates diciendo, solo sé que nada sé, y Lyotard diciendo, este es un camino en donde lo único que queda fue algo que Julita el otro día nos dijo, es solo el amor a la sabiduría, o sea, el deseo de conocer, y termina uno toqueteado ahí. Termina la filosofía toqueteada ahí, o sea, se toquetea en una idea. Pero el mundo nos va enseñando que sobre esa idea existen más cosas. Por ejemplo, los que sobre esa idea se avanzan y llegan a hacer un descubrimiento en el campo de la ciencia o en el campo de la filosofía, entonces tienen un momento en donde brincan de ese conocimiento ordinario a un conocimiento más abstracto. Y al brincar a ese conocimiento más abstracto, van encontrando cosas que a todos nos dejan sorprendidos. Oh, ese abogado encuentra las fórmulas que los otros no le encuentran. Oh, ese médico llega a intuir qué es la enfermedad, y al llegar a la enfermedad entonces sale de lo común, y son personas que nosotros las consideramos geniales en el desarrollo de la ciencia, y son uno que otro que empiezan a hacer ese salto, porque han brincado de la forma de pensar a una forma todavía más abstracta de concebir los elementos. ¿Cuál es la tarea de nosotros si somos buscadores de la verdad? Pues saltar lo más que se pueda, y a eso es a lo que el filósofo Lonergan llama el insight. Se brinca, y ese brinco entonces implica entrar en un mundo totalmente desconocido para los parámetros de la razón. La razón allí ya no opera, y entonces los que se quedan en la parte baja dicen, si eso no se alcanza con la razón, eso no existe, y no hay nada. Pero la gente empieza a ver cosas, empieza a ver que suceden hechos que se van dando en la existencia, que son cognoscibles. Por ejemplo, miran a un Jesucristo caminar sobre el agua, entonces dicen, ¿qué pasó con este? Miran a Simón el mago volar, dicen, ¿qué pasó con el Señor que está volando? O se miran cosas que van sucediendo y que no tienen una explicación, pero se las ve, van siendo tangibles. Entonces la gente empieza a pensar que hay un mundo superior en donde está algo que no es cognoscible en el nivel de la ciencia. Cuando esto sucede, entonces se abren caminos que la gente va buscando, y hay personas que avanzan mucho más y empiezan a dar fórmulas. Empieza, por ejemplo, un Carl Jung a salirse de ese parámetro y dice, existe un mandala. ¿Y qué es el mandala? Una figura circular en donde usted puede encontrar elementos que no se pueden pensar. Y entonces Jung encuentra el mandala. Otros, tradicionalmente, por ejemplo, las culturas tradicionales encuentran el espiral. Y el espiral se empieza a proyectar en todas las formas, extraordinarias formas. Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, las formas arquitectónicas de ciertas columnas que terminan en espiral, usted ve el espiral. Cuando usted ve en los jardines de las casas, la ornamentación en hierro siempre lleva el signo del espiral, y la gente lo hace sin saber por qué, pero va llegando. Y entidades como la masonería encuentran en el simbolismo, o la teosofía encuentra en el simbolismo, la forma de decodificar sabiduría interna. Y a la manera como en la modernidad va llegando el código de barras, que es una forma en donde un programa que está en un computador decodifica algo que no está en nuestro programa mental. Y si a nosotros mentalmente nos presentan el código de barras y nos dicen qué es ese código de barras, pues nosotros decimos es una empalizada, es un montón de palos. Y si se lo pasan al que tiene el programa, que es el computador, dice eso es un precio, y ese precio es tanto. Entonces ese computador tiene un programa que nosotros no lo tenemos en el nivel racional nuestro, porque ha superado, y entonces está dando otra información. Se ha encontrado entonces que esa información nuestra
puede ser decodificada a través de símbolos. Y entonces, los que van entendiendo el problema dicen que para entrar en este otro mundo hay que hacer una transformación personal. Entonces, la transformación personal consiste en ¿qué? En purificar el elemento cuerpo para poder ser antena de conocimiento y poder decodificar los elementos incluidos en los símbolos, y además que pueden superar a los símbolos. Entonces, para eso hay una necesidad de una transformación, la transformación personal. Y la transformación personal consiste en la búsqueda del encuentro consigo mismo para encontrar la fuente de información que tiene el disco duro de todas las personas, de todos los seres humanos. Pero para decodificar ese disco duro se requieren entonces unas disciplinas personales. En este momento, entonces, hay que purificar ciertos elementos, como por ejemplo la ira, o como por ejemplo el miedo. Hablemos un poco del miedo. Generalmente, en la vida ordinaria, cuando entendemos el miedo, lo buscamos en puntos extremos. Por ejemplo, el miedo a caerme del Empire State, o el miedo a caerme de la torre tal, el miedo a pasarme un puente que se cae, que son miedos muy evidentes. Pero hay otros miedos que son miedos sutiles que la gente no los alcanza a captar. En la Logia Arcoíris trabajábamos el punto del miedo, y a mí se me ocurrió hacer una pregunta a los miembros de la logia: ¿a qué le tienen miedo los mafiosos? Y la respuesta es: a la policía, a la CIA, a la DEA, que los agarre, que son los miedos más evidentes. Y encontramos una cosa: le tienen el miedo fundamental de un narcotraficante, es el miedo a perder la importancia personal. Entonces el narcotraficante no quiere envenenar a la gente, sino que el narcotraficante quiere que los demás reconozcan en él los valores que la sociedad tiene. Y como es una sociedad mercantil, la sociedad mercantil le dice al que bien tiene que es un hombre de poder, que es un hombre respetable, y él quiere ser respetable. ¿Y cómo hace para ser respetable? Pues se pone una cadena de oro, se pone una manilla de oro, imita un club, se pone una villa, hace una piscina olímpica en su casa, pone grifos de oro, llena barriles con dólares, hace un montón de cosas, y la gente dice: ¡oh, qué maravilla! Y es entonces un señor Pablo Escobar que, por ejemplo, llena un campo de Renault 4 en su época y se lo regala a todos los jueces y magistrados de Medellín, y todos con el rabo entre las piernas a recibir un Renault. Porque imagínense que a uno le regalen un Renault así de fácil en la sociedad mercantil. Pues sí, qué maravilla. Y como nadie decía todavía que era malo, pues era bueno. Era la lotería que se habían encontrado. ¿Cuándo dijeron que era malo? Pues cuando la economía del señor Pablo Escobar empezó a ofender la economía de otros que estaban en el camino, y dijeron: un momentico, nos va a dañar nuestra balanza de pagos, en consecuencia usted es malo. Y como él es malo, entonces los del Renault 4, oh, él es malo. A vender el Renault 4, a tapar lo que sea. Sí. Entonces cae en desgracia. ¿Y cae en desgracia por qué? Porque es un microbio que se enfrenta a un mundo prepotente, y entonces en esa correlación él empieza a ser el malo, y todos lo señalamos como malo, y todos decimos que eso es malo, y las plantas sagradas de nuestros mayores pasan a ser plantas criminales. Entonces, ese miedo a perder la importancia personal, fuimos encontrando que es algo tan increíble que a mí me llevó a escribir un artículo en donde yo resumo mi experiencia de 10 años de enseñanza de filosofía en la Facultad de Derecho. Y era esto: se les pone a los estudiantes un caso, se les dice: hágame un trabajo sobre Jacobo Marafú, y se van a la Academia de Historia, y la Academia de Historia no les dice nada. Se van a la base de datos, la base de datos no arroja ningún dato.
Se van a directorio telefónico, no hay nadie en Bogotá con el apellido Marafú. Se van a donde los historiadores, y los historiadores no saben que existe Jacobo Marafú. Vuelven una y otra vez donde el profesor insiste, hasta que al final dice: el profesor, usted no está tomando el pelo. Ese señor no está. Entonces la respuesta es: váyase a la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar busque una placa de mármol que está pegada en el principal edificio de la democracia colombiana, que es el Capitolio Nacional, ahí en el límite con el Palacio Lieva, y busque en la lista, el último de la lista, y para mí fue muy trabajoso aprenderme el nombre, que dice: lista de los próceres fusilados en esta plaza en 1817, el último de los cuales es un prócer colombiano llamado Jacobo Marafú. A Jacobo Marafú no lo conoce nadie. Entonces, la pregunta para el estudiante era: bueno, y si a él no lo conoce nadie, ¿usted cree que a usted y a mí, que no estamos ni en una hoja de cuaderno, nos va a conocer alguien en la vida? No. La respuesta es no. Entonces bajábamos el nivel del ejemplo. Y al bajar el nivel del ejemplo, se lo ponía de otra manera. Se decía: el hombre más importante que existe en un país, y que el país entero sabe quién es él, es el presidente de la República. Pero si entre todos los presidentes de la República Colombiana solo a uno le pasa una cosa, y esa cosa es gravísima, todo el país tiene que recordarla para siempre. Dígame, ¿cuál fue el único presidente de la República Colombiana que fue fusilado en el extranjero? Porque solo a uno le ha pasado eso. Algunos, de pronto, por ahí algunos, no. Pero la verdad es que generalmente nadie lo ha encontrado. Y la respuesta fue José María Melo, que fue fusilado el 1 de junio de 1860 en Trinitaria, México, por haber participado al lado de Benito Juárez, fusilado por la derecha mexicana, que lo encontró por ahí y pum, lo fusiló. Si a este hombre, con el rango de presidente de la República, y al único que le pasa eso, no lo conocen, ¿tiene sentido que tengamos miedo a perder la importancia personal? ¿O que un narcotraficante tenga miedo a perder la importancia personal? ¿O que cualquiera tenga miedo a perder la importancia personal? No, ese miedo no carece de todo sentido. Pero bajamos todavía el ejemplo, más todavía, hablando del presidente de la República. Cuando se posesiona el presidente Álvaro Uribe Vélez, se llena la tribuna de expresidentes. Y de pronto hay un viejito brinquetas que le dice al soldado: yo quiero subirme en esa vaina. El soldado, claro, lo rechaza: viejito, quite de aquí. Como a la quinta insistencia, el señor le dice: vea, pero usted ¿qué se está creyendo? Que va a subir a la tribuna de expresidente. Y dice: soy el general Gabriel París, expresidente de la Junta Militar de Gobierno de 1957. Estoy vivo y vivo en Flandes. Tengo 90 y tantos años. El soldado no conocía a su general, ni la nación conocía a su expresidente, porque simplemente se había ido a vivir a Flandes a pasar los últimos años de su vida. Y yo decía alguna vez: ese ejemplo se me acaba de morir, se murió mi ejemplo. Entonces, si a ese expresidente vivo, general de su ejército, no lo conocen sus soldados, a nosotros, o a quién puede tener algún conocido por algún lado? Ninguno, bajo ningún punto. Entonces viene la última reflexión: somos tan poco importantes para tener miedo a perder la importancia personal, que a nosotros no nos conocen en la familia. Nadie sabe el segundo apellido del bisabuelo, solo el apellido. Si el bisabuelo se paró en la cabeza, robó un banco, o se comió una zanahoria grande, lo que quiera, no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Difícilmente algunos se acuerdan del segundo apellido del bisabuelo, de tal manera que nuestros bisnietos no sabrán que nosotros pasamos y que estuvimos en esta existencia, no tendrán la menor idea de que estábamos teosofando. Entonces, ¿tiene sentido tener miedo a perder la importancia personal? No tiene sentido. Y ese miedo a perder la importancia personal genera muchas actitudes durísimas en el campo de la vida. Por ejemplo, cuando yo voy corriendo
porque tengo que ir a pagar la luz, si no me le cortan la luz, y eso es terrible, o voy a pagar mi deuda porque todo el mundo va a decir que soy un tramposo, entonces yo voy muy bravo, y si no me tienen las cosas listas en la casa, regaño y pataleo y lo que quiera, tengo ira. ¿Y esa ira por qué? Porque tengo que cumplir con el miedo a perder la importancia. Y hay envidias. ¿Yo por qué envidio a Pepito Pérez? No, pues porque a él le va bien, porque él tiene un carrazo y yo tengo un carrillo, porque él tiene una casa inmensa y el mío es un apartamento, caja de fósforos, porque él tiene cuenta bancaria grande y yo no la tengo. Entonces yo digo, no, tengo envidia. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder la importancia personal. Si llego a la conferencia y no me hacen caso los de la conferencia, para mí es la depresión máxima. Pues, ¿por qué? Porque soy un fracaso y voy a pasar como un fracaso a la historia. Pues ¿cuál fracaso? Mañana ni yo mismo me acordaré que di la conferencia. ¿Sí? O sea, todo eso, y yo ¿qué quiero? Que la conferencia sea un éxito. Y todos los conferencistas que decimos, un éxito, ¿para qué? Para que digan, qué buen conferencista que es ese. ¿Qué es? Miedo a perder la importancia personal. Entonces, se han encontrado fórmulas contra el miedo. Entonces, la fórmula fundamental que se ha encontrado contra el miedo es el sentido del humor. ¿Por qué? Porque el sentido del humor es alegría. Y el sentido del humor trae humildad. ¿Y el sentido del humor qué es? Encontrar un elemento que estando presente nadie lo ve. Y que cuando el humorista lo ve, la gente suelta la carcajada. El otro día pusimos el ejemplo. Y el ejemplo era un antioqueño muy inteligente con un pastucito bobo. Entonces el antioqueño inteligentísimo le dice al pastucito bobo, le dice, le vendo una vaca. Y el pastuso dice, ¿y yo para qué quiero una vaca vendada? Entonces fíjense que cuando el pastuso descubre la venda está ahí, pero nadie la viste. Y cuando él la ve, nos morimos de la risa. ¿Y qué hace el pastuso? Pasa de bobo, se burla de sí mismo y termina sin ser importante, siendo más importante que los que querían ser importantes. ¿Sí? Entonces ¿qué ocurre? La operación mental que hace el científico al hacer el descubrimiento científico es la misma que hace el humorista cuando descubre el sentido del humor. El humorista descubre ese elemento que estando ahí nadie lo ha visto. El científico descubre ese elemento que estando ahí nadie lo ha visto. Por eso alguien dice, el sentido del humor debería ser un programa de gobierno. ¿Por qué? Porque es la gimnasia con que todos podíamos empezar a pensar y empezar a ser humildes. ¿Y ser humilde qué es? Ser fin de sí mismo. Y ser fin de sí mismo que es no depender del aplauso ni de la aquiescencia de los demás, sino empezar a ser uno mismo. Principio y fin de sí mismo, no ser medio de nadie, no tener precio, porque como decía Kant, el que tiene precio es una cosa y el que es una cosa no es persona, y la dignidad solamente se adquiere cuando no hay dependencia de otras entidades y menos de un precio. Entonces, junto al sentido del humor también existen otros vehículos. El vehículo central de este cambio personal tiene que ser el vehículo del silencio. Y el vehículo del silencio es importantísimo, y a veces en materia científica o los que elaboran en la academia nos dan fórmulas que por nuestra incapacidad de pensar nos las saltamos. Decimos, el maestro fulano de tal que estaba diciendo eso, estaba loquito cuando dijo eso. En derecho tenemos un ejemplo y se lo voy a leer. Hay un señor que se llama Francisco Carneluti, que escribe sobre el silencio, y lo escribe al hablar de la cárcel, entendiendo que el silencio es un elemento fundamental en los niveles de la cárcel si queremos encontrar la hermandad y la reinserción social del que está condenado en la cárcel. Dice así: la verdad es que los hombres, habituados desgraciadamente a invertir casi siempre la verdad, pensamos en el silencio como en una nada.
mientras que es, por el contrario, un aspecto del todo. En el silencio nada se oye, pero tampoco se escucha nada. Quizá podemos comprender algo pensando, en lugar de en el silencio, en la luz. La luz no se ve, pero hace ver. Igualmente el silencio no se oye, pero permite oír. Cuando suena una dulce música, los que la escuchan deben guardar silencio a objeto de poder gozarla. Sin luz no existirían colores, ni sonidos sin silencio. Así llega uno a comprender el silencio, que el silencio, en lugar de la nada, es el todo. Pero el error está en creer que este todo esté compuesto solamente con los sonidos que nuestro oído llega a percibir. Hasta la física ha desmentido ya esta superstición. Los sentidos son fuente de una gran riqueza, pero también de una gran miseria para el hombre, cuando le dejan creer que la realidad sea únicamente la que se manifiesta por ellos. Sobrepasar el límite de los sentidos es la posibilidad y el destino del hombre. A esto ayuda el silencio. Un gran silencio es como una gran luz que permite ver las cosas mínimas. De noche, cuando todo calla, se oye una voz lejana que con la confusión del día resulta dominada. En el silencio, algo de nosotros adquiere la virtud del instrumento que consigue captar sonidos inaudibles. El silencio, poco a poco, se desarrolla en nosotros el sentido del todo. Se dice entonces que el hombre está solo consigo mismo, pero se debería decir de él que poco a poco se encuentra ante Dios. Ciertamente, más de un lector pensará que esto no pasa de ser palabras o, peor aún, fantasía. Pero yo no tengo que hacer otra cosa que referirme a esta experiencia o a su experimento. Pruebe a estar largamente en silencio. Al principio lo sé, es como un eco en él de su pasado, figuras, discursos, recuerdos. Después, lentamente el eco se debilita y se extingue, algo parecido al cortejo de gaviotas que, llegando a un cierto momento, abandonan al navegante cuando se adentra en el océano. Cuanto más se libera del pasado, tanto más se apodera de él el futuro. Para el navegante, cuando ya no vislumbra ninguna tierra, en la alta soledad no cuenta más que la meta. Se trata de crear en el hombre el sentido de la meta, esto es, el sentido del futuro. Entonces, fíjense que es una fórmula jurídica. Y nuestros procesalistas colombianos, cuando llegan a esto, dicen que el maestro se enloqueció y se brinca en esa parte, porque no responde a una mecánica ordinaria. Entonces, cuando hablamos del silencio, tomamos un tema interesantísimo que es la música. ¿Qué es la música? Entonces, la música es la clave para encontrar el silencio. Pero la música hay que entenderla no como la entendemos nosotros. Nosotros utilizamos la música para comer, para estudiar, para dialogar, etc. Nunca entendemos la música para sentarnos solamente a escuchar música. Y eso es lo que hay que hacer. Hacer la introyección de la música. Y la introyección de la música no se efectúa de manera diferente a escuchándola frase por frase y poniendo movimiento a las frases musicales que se van dando. Ese movimiento que se pone en cada frase musical es lo que se conoce por el nombre de euritmia. ¿Qué es la euritmia? La euritmia es el movimiento a través del sonido, en donde la música se introyecta y se encuentra el silencio. Y al encontrar el silencio, que es el grado de la maestría, encontramos nosotros al todo. En este instante, entonces, podemos ser nosotros como meditadores para surgir al mundo de lo sublime, que es el mundo superior. Y en ese mundo superior nos empapamos de la superioridad a la que alcanzamos a llegar en este desarrollo humano y posteriormente empezamos a bajar. ¿Para qué? Para transformar el entorno que nos ha visto nacer y crecer y desarrollarnos y poder hacer la acción, poder hacer la operación de ayuda, de colaboración, de fraternidad con el círculo humano que nos estamos desenvolviendo, y es la forma de llegar al sentido accionario y no estático
de la evolución en el proceso social que nos ha tocado vivir. A este círculo que sube de lo estrictamente físico a lo estrictamente espiritual y baja a lo físico, se llama la ley circular de causalidad. Y en esa ley circular, entonces estamos metidos todos y tenemos que, cultivando esos procesos, poder hacer nuestra contribución a la llegada de la fraternidad, que ha sido el único elemento de la Revolución Francesa que no se ha podido conseguir. Se luchó por la igualdad en la Unión Soviética y se sacrificó los dos elementos restantes, es decir, la libertad y la fraternidad. Se luchó por la libertad en los Estados Unidos y se degolló a la fraternidad y a la igualdad. Y todavía no ha llegado la fraternidad. Y el día que se encuentre la fraternidad, habremos encontrado los tres elementos y los postulados de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Podemos hacerlo. ¿Y cuándo podemos ser fraternos? El día que nos entendamos uno con el todo. El día que yo sepa que en usted estoy yo, y el día que usted sepa que usted está en mí y somos uno con el todo, ese día seremos fraternos. Mientras tanto, las diferencias físicas que nos separan unos de otros son insalvables. Solamente serán salvadas en la medida en que nos entendamos como uno inmiscuido en el todo. Bueno, esas han sido las frases que les quería decir en este día. Muchas gracias. Que es bien interesante, que es la ira más la alegría produce autoafirmación. El miedo más la alegría produce prudencia. Sin preguntarnos nunca quién era Platón. Y entonces cuando tomamos textos de Platón, como por ejemplo el texto en donde dice que los sofistas son lo peor que hay en la vida, nosotros para insultar a alguien le decimos que es un sofista. Pero cuando Hegel recoge a los sofistas, y cuando empezamos a pensar en el fabuloso siglo de Pericles en la Grecia, y a Pericles nadie lo menciona como un gran personaje, sino que se menciona a Sócrates, se menciona a Platón y tal, y empezamos a escarbar en la historia de Platón y en la historia de Sócrates, empezamos a encontrar un contexto en el que se dieron esos pensamientos que no corresponden a lo que nosotros hoy pensamos porque nos han dicho que ellos dijeron. Es decir, no utilizamos en el mundo físico ese campo de pensamiento. En el segundo ejemplo propuesto, cuando el comandante de la policía dice que son unos vándalos, entonces empiezo yo a buscar qué son los vándalos. Y los vándalos es un pueblo que logra rebelarse contra el imperialismo romano para hacer un imperio vándalo al mando de Genserico. Y el mando de Genserico, entonces, con estos 3 o 4 ejemplos que les he puesto, mi pregunta es, ¿nosotros pensamos? ¿O nos hacen el favor de pensar por nosotros? Miremos esto. Les voy a leer para responder la primera pregunta, una parte, solamente una parte del Tratado del Amor Platónico. Dice así, Platón: sin embargo, el joven que se ve servido y honrado, al igual que un dios, por un amante que no finge amor, sino que está sinceramente apasionado, siente despertarse en él la necesidad de amar. Si antes sus camaradas u otras personas han denigrado en su presencia de este sentimiento, diciendo que esa cosa fea, que es cosa fea tener una relación amorosa, y semejantes discursos han hecho que rechazara a su amante, el tiempo transcurrido, la edad, la necesidad de amar y de ser amado le obligan bien pronto a recibirle en su intimidad, porque no se puede estar en los decretos del destino que se amen 2 hombres malos, ni que 2 hombres de bien no pueden. Bueno,
primero que el hombre tiene es el cuerpo físico en donde ejecuta la labor de pensar. Generalmente la charla la empezábamos diciendo que pensamos. Y en ese estadio yo quisiera decirles a ustedes que levantara la mano el que no haya sentido alguna vez en la vida el amor platónico. La verdad, parece que todos hemos sentido el amor platónico. Bueno, uno. Dos, quisiera decirles y preguntarles si ustedes estarían de acuerdo conmigo cuando yo digo que esos enmascarados o tapados con bufandas o cosas así que salieron en el pasado paro campesino a romper las vitrinas de Bogotá son unos vándalos, cafres o apaches. ¿Estarían de acuerdo? Pues sí, estamos de acuerdo todos con ese comandante de la policía que dijo, esos son unos vándalos. Estamos de acuerdo con Guillén cuando dice, Colombia, país de cafres. Estamos de acuerdo cuando hay alguien terrible y decimos, ese tipo es un apache. Porque hacen cosas de esa naturaleza. México hace doblegar a los romanos en la parte de España y en las partes cercanas a Italia, en donde ellos tienen su capital y tienen su gobierno. ¿Y saben quién utilizó la palabra vándalos como un peyorativo contra los vándalos? Fue un sacerdote defensor de los privilegios de los feudales franceses, cuando los republicanos se levantaban contra Francia y dijo, esos son unos vándalos. Entonces le puso un contexto político que nosotros no lo pensamos, sino lo utilizamos porque los medios de comunicación nos dicen, esos son los vándalos. Y lo toman desde como la derecha francesa que huye de los republicanos que empiezan a predicar el liberalismo que llega a Francia. ¿Pensamos nosotros que son los vándalos? No. Y los cafres, la historia de los cafres es muy linda. La historia de los cafres es bella. ¿Quiénes eran los cafres? Resulta que era un pueblo que tenía una organización social que era tan generosa y tan amable que lograban dar figuras y formas físicas extraordinarias de raza negra en el África. Amantes eran amarse. Es decir, Platón nos habla del amor entre hombres, el amor homosexual. Cuando no ve ninguna mano levantada, entendí que todos habíamos sentido el amor platónico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos han vendido una idea del amor platónico que no está en Platón, que es distinto el criterio del amor platónico al criterio con el que vivimos todos los días. ¿Quién nos enseñó ese tipo de amor platónico? Ese amor platónico nos lo enseñaron los medios de comunicación, nos lo enseñaron los púlpitos, nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en ninguna parte. Pero nunca nos tomamos la molestia de ir a ver o de pensar qué es el amor platónico. Y decimos que somos pensantes. Si hubiésemos hecho el pensamiento de que es el amor platónico, pues pensaríamos de otra manera diferente. Si ahorita volvemos a levantar los dedos, sería diferente la estadística, ¿verdad? Porque hemos entendido el amor platónico de una manera distinta, en donde se toma a Platón y se lo mete en la cultura actual